El proyecto. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 1921. Se propone aprobar la convención para reducir los casos de apatridia. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en el proyecto de resolución legislativa 1921, por el que se propone aprobar la convención para reducir los casos de apatridia. Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Presidenta, con su venia. Presidenta, la presente resolución legislativa, la número 1921-2012-PE, está íntimamente relacionada con la que aprobáramos en la sesión próxima pasada, 1934, la misma que se refería a la Convención sobre el Estatuto de Apátridas de 1954. La apatridia como figura tuvo un desarrollo posterior de parte de Naciones Unidas en el sentido de firmar una convención que no solamente reconociera el estatuto, sino que además tomara todas las medidas legislativas necesarias para reducir estos casos de apatridia a nivel mundial. La misma se aprobó en agosto del año 61 y consta de 21 artículos que básicamente recoge los siguientes supuestos en los cuales generalmente una persona termina teniendo la condición de apátrida. Lo que se busca evitar es que esto se dé en niños, producida la pérdida o renuncia a la nacionalidad por distintas circunstancias, producida por la privación de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos, o producida en el contexto de la sucesión de estados. Esto, de conformidad con las normas nacionales, fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores por unanimidad. Sin embargo, dado que el tema fue tocado en la sesión próxima pasada y tuvo algunos cuestionamientos respecto de lo que esto significaba con relación a reconocer la figura de la apatridia y la condición de apátrida a países aceptando esto como un hecho respecto del cual debíamos de manifestarnos en contra, he preferido traer algunos casos como ejemplo de manera que se pueda aclarar cuáles son los supuestos en los que esto se aplica y por qué es tan importante que nosotros adoptemos esta convención, en particular en este momento, pese a que han pasado muchos años y aparentemente podríamos no regularla. Hay situaciones no solamente en el Perú, sino en el mundo y nuestro continente que reclaman que nuestro país tenga una relación o una legislación mucho más clara. Consideramos que es importante que se adopte esta resolución, igual que se adoptó la resolución en la semana pasada, porque la vida de una apátrida, en primer lugar, tiene inconvenientes en el momento de acceder a educación, de acceder a atención médica, de solicitar un empleo y mucho más de ejercer sus derechos políticos, aun cuando resida por un tiempo en el que así lo haga corresponder en nuestro país o en cualquier otro. Y por supuesto, la finalidad de entrar y salir libremente de nuestro país. En segundo lugar, porque vulnera el derecho a la nacionalidad que está consagrado en todos los convenios de derechos humanos de los que el Perú forma parte, y por el amplio desarrollo que esto ha tenido en la jurisprudencia internacional nos obliga a adoptar algunas medidas. Quiero recordarles el caso Yanni Bosico contra República Dominicana el 2005 en la Corte Interamericana. En esta sentencia por la cual Yanni Bosico perdieron su nacionalidad, no les fue otorgada por ser hijas de extranjeros, la Corte Interamericana señaló que los países de América Latina, en especial República Dominicana, dado ese caso, tenían la obligación de reconocer en sus legislaciones una protección a casos como los de las niñas Yanni y Bosico para que no se quedaran en condición de apátridas. Lamentablemente, Presidenta, todos en nuestro país conocemos el jus sanguinis y el jus solis, que es el derecho al suelo y el derecho a la sangre, que permite que el hijo o la hija de un peruano o peruana obtenga la nacionalidad si nace en el territorio o si nace fuera de él, y que cualquier hijo de una persona extranjera obtenga la nacionalidad peruana si nace en nuestro territorio. Pero esto no necesariamente se aplica en todo el mundo, y si se aplica, no necesariamente se aplica sin restricciones como es en nuestro país, aunque en la práctica algunos procesos administrativos en el Perú terminan
terminan generando que aunque cuando un niño nazca en el Perú no puede obtener la nacionalidad porque no puede acreditar la nacionalidad de su padre. Es el caso de una mujer que se encuentra privada de libertad en el penal Santa Mónica, que no puede acreditar su nacionalidad de Afganistán y por lo tanto su hija, nacida en el Perú, no puede acceder a RENIEC. La niña vive con su madre en la prisión en Santa Mónica y si se accidenta o tiene alguna enfermedad no puede contar con el SIS porque no le pueden otorgar el certificado de RENIEC. Esta niña sería considerada una apátrida y debiera de tener una protección especial de nuestro gobierno. ¿Por qué es que en estos últimos años el tema de la apatridia ha vuelto a ponerse en una preocupación o en la agenda de Naciones Unidas? Las razones son diversas. En primer término, se ha comenzado a discutir la posibilidad que el cambio climático pueda generar que por los estados en bajas latitudes puedan desaparecer y eso supondría, entre otras cosas, que muchas personas podrían quedar en condición de apátridas. Además, los países tienden a unificarse y a cambiar sus denominaciones y a dar un determinado plazo para que las personas se registren y quienes no se registran quedan nuevamente en condición de apatridia. Pero el caso más grave, Presidenta, que traigo a colación porque está en nuestro continente es el caso de República Dominicana. En el caso de República Dominicana ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que los hijos de extranjeros en general que hayan nacido en el territorio de la República Dominicana no pueden obtener la nacionalidad. El 86% de las 250.000 personas que viven en República Dominicana es haitiana. Hay un porcentaje que no lo es, donde sin duda podrían haber peruanos o peruanas. Lamentablemente lo que esta sentencia genera es que niños que han vivido desde el año 1929, es decir, ya no tan niños, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, que han desarrollado su vida en República Dominicana, hoy ya no puedan acceder a esa nacionalidad. Y si alguna de esas personas vive en el Perú, cuando quiera regularizar su situación no va a poder porque no tiene un documento que lo vincule a un país de origen a partir o con el cual ingresó a nuestro territorio. Por ello, Presidenta, este caso no es un caso aislado. La preocupación de algunos congresistas la semana anterior, y he revisado sus declaraciones, tiene que ver con un tema más político que jurídico. El tema político es el cuestionamiento legítimo y con el que coincido absolutamente a esta actitud de parte de los estados. Es decir, la crítica formal a que hayan estados que por distintas circunstancias y muchas veces por un tema de racismo, xenofobia o discriminación por razones religiosas, le quite la nacionalidad a una persona que nace en su territorio o que se encuentra en su territorio por distintas circunstancias sin permitirle regularización. Pero ello, Presidenta, es un tema político. No podemos olvidar que respecto a esa decisión política hay víctimas y hay personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad y eso es lo que pasa con las personas que estando en nuestro territorio no pueden regularizar su situación porque tienen condición de apátridas, ni siquiera son refugiados, no están dentro de ese estatuto. Por ello, Presidenta, es que solicito al Pleno no solo que respaldemos esta resolución legislativa, sino que además podamos adoptar las medidas de desarrollo nacional que sean necesarios para su implementación. Me solicita una interrupción la congresista Cuculiza con su autorización, Presidenta. Congresista Cuculiza. ¿Ya? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Efectivamente, me tocó vivir a mí, cuando tuve la ocasión de trabajar en el Ministerio de la Mujer, situaciones muy drásticas con los niños que están en el penal. Se hizo una cuna muy grande, muy bonita, muy acogedora, pero desgraciadamente habían niños, como le dije a Marisol el otro día, habían niños que nacían dentro del penal, Presidenta, y que a los 3 años eran separados de sus madres. Esos niños de 3 años, Presidente, no entiende por qué se les separa de su madre. Dele un margen por lo menos hasta 5 años. Espacio sobra, atención sobra. A los 5 años el niño ya entiende un poco que su madre se tiene que quedar ahí y él tiene que salir. Pero a los 3 años he visto cosas desgarradoras. Niños que se prendían de la falda de sus madres, se tiraban al suelo y han sido sacados a la fuerza del penal. No se puede tratar una situación así. El niño no tiene la culpa de haber nacido en un penal, pero tampoco lo separan de su madre, desgraciadamente, cuando este niño solamente tiene 3 años y no entiende el por qué se separa de su madre. A los 5 años ese niño sí se le puede explicar y se le puede decir. Yo le ruego a todos ustedes, congresistas, que ayuden que esos niños se queden en el penal por lo menos hasta que tengan 5 años y puedan entender que tienen que salir. Gracias, Presidenta. Gracias, Marisol. Gracias, congresista. Continúe, Vicepresidenta.
Presidenta, dado que este proyecto de resolución legislativa fue aprobado por unanimidad en la comisión, dejo en todo caso a quienes así lo consideren la posibilidad de presentar o plantear sus dudas. Me solicita una interrupción el congresista Bugatás, Presidenta. Congresista Bugatás. Muchísimas gracias, señora Presidenta, muchas gracias, Marisol. Miren, aquí no tratemos de descubrir la pólvora ni de decir que estamos protegiendo los derechos fundamentales de las personas o estamos defendiendo los derechos fundamentales de los niños. El Perú ya en el año 1959 ratificó la Convención Universal de Derechos Humanos, donde ya se consideran que nadie puede ser privado de su nacionalidad. Igual en el año 1978 se suscribió y se aprobó por el Estado peruano la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se vuelve a ratificar que ningún ciudadano puede ser privado de su nacionalidad. En el año 1990 firmamos la Convención del Niño, donde se prohíbe que cualquier niño sufra las consecuencias de lo que estamos hablando. Lo que nos trae esta convención, que tiene años que el Perú no la ratifica, es una vez más la situación de que se está validando el derecho de algunos estados de privar de nacionalidad a ciudadanos por las razones que le vengan. Para que concluya, congresista. Por las razones que se les ocurra, ¿no? En este momento, por ejemplo, se están utilizando niños en el África, a los cuales en teoría se les priva de nacionalidad. Para todo el chocolate Nestlé que estamos comiendo es producido por niños esclavos, a los cuales en este momento se les priva la nacionalidad y son traficados de estado a estado para que trabajen en las plantaciones de cacao. Esta convención nada de eso va a resolver, absolutamente nada de eso. Lo que hace es ratificar el derecho de algunos estados indeseables que le nieguen la nacionalidad a sus ciudadanos. Y honestamente no entiendo por qué el Perú, si ya tenemos reconocidos y protegidos todos los derechos relacionados a la nacionalidad de los ciudadanos, vengamos en estas alturas a pretender firmar un tratado que en todas luces, además, si es que hubiera alguna insistencia por razones que yo no logro entender, yo lo que le pido a la Presidenta es que acepte un cuarto intermedio, que revise el artículo 17, y si es que vamos a cometer la barbaridad el día de hoy de aprobar esto, que lo hagamos con las reservas que acepta, que aplica el artículo 17, referidas a los artículos 11, 14 y 15, que nos faculta el propio tratado a que nosotros como ente ratificador establezcamos la reserva para efectos de que no se sigan cometiendo en el mundo los hechos violadores de los derechos humanos de niños, adultos, ancianos, religiosos, étnicos, rojos, amarillos y verdes. Para que concluya. A la Presidenta que acepte un cuarto intermedio, que revise el contenido del artículo 17 y los artículos 11, 14 y 15 y que procedamos, si fuésemos a aprobarlo hoy día, con la reserva considerada en el artículo 17. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, congresista. Nuevamente tiene la palabra la vicepresidenta de la comisión. Sí, Presidenta. Como ha señalado el congresista Bugatás, el artículo 17 prevé la posibilidad de formular reservas en 3 situaciones distintas. En fin, lo que no entiendo es cuál sería el objetivo de formular la reserva en alguna de estas situaciones. Si el cuarto intermedio nos va a permitir conversarlo y evaluarlo, no tengo ningún problema de hacerlo, Presidenta. Sin embargo, antes de pasar ese cuarto intermedio, sí quiero señalar que una cosa es la posición política que el Estado peruano debiera de tomar y no ponerse al margen de algunos estados que por decisiones soberanas pueden poner en condición de apátridas a sus nacionales, y otra es la decisión jurídica de proteger a las víctimas de esas decisiones políticas que por distintas circunstancias se encuentran de nuestro territorio. Son dos situaciones distintas. En la primera coincido absolutamente con el congresista Bugatás. Yo creo que con países que violan los derechos humanos no deberíamos de tener ningún tipo de relación. Eso es una decisión que finalmente toma el presidente de la República, pero es mi posición. Sin embargo, eso es una posición política. Otra
es la posición jurídica. Existen personas en esa situación que viven una vida dramática, sin acceso a ningún tipo de derecho en nuestro país, que no pueden acceder a ningún tipo de seguro de salud, ni a educarse, y que son sometidas a trata de personas y a explotación sexual y explotación laboral, y merecen una protección de parte de nuestro país. Yo le voy a pedir el cuarto intermedio para evaluar el pedido del congresista Aguataz, presidenta, si me lo concede, se lo voy a agradecer. Habiendo solicitado la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores un cuarto intermedio, pasamos al siguiente tema.